Muy buenos días, hoy vamos a empezar con el tema de globalización. Antes de empezar con el tema de globalización, vamos a ver un videito que consiste en la globalización 4.0. Cómo ha ido evolucionando desde la globalización 1.0, 2.0, 3.0. Bien, vamos a ver esos videitos. Es innegable que la economía de libre mercado, el libre comercio y en particular la globalización han traído innumerables beneficios, ya sean políticos, económicos o sociales. Estamos en vísperas de una nueva transformación en lo que se refiere al concepto de globalización. Podríamos definirla como una globalización 4.0, pero para entender esta globalización 4.0 deberíamos de ver qué es lo que pasaron en las anteriores globalizaciones. En la 1.0 eran los países los protagonistas. En la versión 2.0 fueron las empresas multinacionales las que hacían que el mundo crezca. En la era 3.0 fueron los individuos los que facilitaban esa integración económica que era necesaria para poder competir, donde una persona o una empresa podían utilizar los recursos de cualquier parte del planeta aprovechando las posibilidades de la conectividad y de la colaboración que ofrecía Internet. En esta era de la globalización 4.0 debemos de reinventar las instituciones, crear un nuevo contrato social, impulsar el libre comercio, utilizar la tecnología para el nuevo comercio, generar nuevos empleos, tratar el tema de la inmigración, la protección de los ciudadanos y sobre todo generar un crecimiento exponencial y aumentar la igualdad en la humanidad. La globalización no solo ha permitido un mayor intercambio cultural entre las sociedades, sino que también ha dado lugar al intercambio de conocimientos en áreas como la ciencia y la tecnología, y ha posibilitado la búsqueda de una mayor calidad de vida a partir de la libre movilidad entre personas en diferentes países alrededor del mundo. Sin embargo, recientes movimientos políticos populistas y de anti-inmigración como el Brexit y los movimientos de extrema derecha en la Unión Europea, sin contar que adicionalmente estamos viendo una reducción de la clase media en gran parte del mundo, un malestar generalizado por trabajos cada vez más líquidos y dentro de un contexto de una recuperación económica que es cada día más desigual, especialmente en el interior de los países más ricos, que tras las crisis que han tenido, sobre todo la última en el 2008, han puesto en tela de juicio las bases que sostienen al sistema económico mundial y a la globalización en sí misma. Todo esto nos lleva a replantearnos un nuevo modelo de globalización, una globalización en la que se deba pensar de forma global y actuar de forma local, en la que se rompan las barreras mentales y físicas dadas por nuestras culturas, por nuestra religión, y en la que debamos de vernos como seres humanos por arriba del concepto de las nacionalidades. Eso es pensar de forma exponencial. Eso es la globalización 4.0. Vamos a empezar con la globalización. Un pequeño concepto de la globalización. Describe los cambios en las economías nacionales, cada vez más integradas en sistemas sociales abiertos e interdependientes, sujetos a los efectos de la libertad de los mercados, las fluctuaciones monetarias y los movimientos especulativos de capital. Los ámbitos de la realidad en los que lo mejor se refleja la globalización son la economía, la innovación, la tecnología y el ocio. Ahora, ¿qué es la globalización? La globalización es la creciente interdependencia de los espacios geográficos del planeta en todos los ámbitos. Son actividades económicas, relaciones políticas, sociales y culturales, cuestiones medioambientales que está pasando en la actualidad. Estos orígenes vienen desde 1945 con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Sus líderes fueron Estados Unidos y Gran Bretaña, cuya pretensión era evitar políticas proteccionistas que pudieran llevar a una nueva Gran Depresión. Por ello, propusieron eliminar las barreras al comercio mundial y a la búsqueda del pleno empleo. Ahora, ¿quién es lo que ahora más concentra el porcentaje de la búsqueda del pleno empleo? Reino Unido, por ejemplo, un caso que se toca ahora en el Brexit de la crisis económica de la Unión Europea. Más adelante vamos a ver esos temas.
Los acuerdos de Bretton Woods de 1944 se crearon dos instituciones multilaterales. Uno, el Fondo Monetario Internacional, encargado de garantizar el sistema de tipo de cambio y de asistir a los países con problemas en sus balanzas de pago. El Banco Mundial está encargado de garantizar la recuperación económica de Europa y Japón, que con los años reconvertiría sus funciones y se dedicaría al objetivo principal de erradicar la pobreza en el mundo. El sistema dispuso también que el dólar sería la única divisa convertible en oro, consagrado de este modo la supremacía de Estados Unidos como primera potencia mundial. ¿Se ha preguntado por qué el dólar es el divisa convertible en oro? ¿Por qué es el único país que cuando haces los términos de comercio exterior es el único dinero convertible, es el único dinero de tipo de cambio? La pregunta es sencilla, ¿no? El control del petróleo. Por eso es lo que cuesta el dólar. Eso es. Ya. Sobre este modelo se instala un nuevo orden económico internacional con un crecimiento enorme de las transacciones internacionales que marca el inicio del proceso de la globalización. El funcionamiento. La globalización económica implica la interdependencia mundial en la producción, intercambio y consumo de bienes. La producción tiende a organizarse a escala mundial, ya que las nuevas tecnologías permiten dividir el proceso de fabricación en fases y localizar cada una de ellas en los espacios más ventajosos. Surge la deslocalización. Recordemos el padre de la administración moderna, Henry Ford. ¿Cuál es la estrategia que aplicó en la fabricación de sus coches que vendió a $850 cada uno? Fueron los famosos economía de escala. Eso es, con la producción. Mientras más produzco, surge la economía de escala que puedo competir con el precio. Ahora, número 2, el intercambio de mercancías, capitales, inversiones, servicios, información y tecnología se extiende por todo el mundo debido a la progresiva eliminación de las barreras comerciales y a la creación de zonas de libre comercio entre países. También gracias al desarrollo del transporte y las telecomunicaciones. Número 3. El consumo se uniformiza por todo el planeta debido a que las multinacionales difunden determinados gustos y comportamientos a través de la publicidad y los medios de comunicación. Recordemos que a través de la publicidad existen dos tipos, la publicidad BTL y la publicidad ATL. ¿En qué consiste la publicidad BTL? Consiste en probar, degustar un producto directamente con el cliente. Ejemplo, San Fernando, en los mercados de Plaza Vea, lanzan a señoritas anfitrionas para poder hacer degustar los nuevos productos que están lanzando al mercado, degustando a muchos clientes que van pasando por la sección de embutidos. Eso consiste en la publicidad BTL. ¿En qué consiste ahora la publicidad ATL? La publicidad ATL consiste en los medios de comunicación, como la radio, la televisión, el internet. Suele pasar que la publicidad ATL es más caro, ¿no? La publicidad BTL es más barato. Y los medios de comunicación. Muy bien. La globalización política, tras el fin de la Guerra Fría de 1990, Estados Unidos quedó como única superpotencia mundial, junto a otros dos focos de la economía capitalista, que es la Unión Europea y Japón, forman la tríada del poder. A nivel nacional se generalizan libertades civiles y forma de gobiernos democráticas.
La globalización social se globaliza el mercado laboral de trabajadores a través de las migraciones internacionales. Ahora veamos en la actualidad, ¿cuál es el problema del Brexit del Reino Unido? Número uno, los que están en contra, o sea, quieren salirse de la Unión Europea, muchas personas adultas de tercera edad son las que están en contra. No quieren, o sea, quieren prácticamente salirse de la Unión Europea. ¿Por qué? Por el problema de las migraciones. Porque ellos dicen que el derecho de uno que pertenece a la Unión Europea son simplemente los que tienen derecho a atenderse a hospitales, tienen derecho a la educación, tienen derecho abrir empresas, tienen muchos derechos, lo cual es una de las barreras que surge el problema de la inmigración. Quiere decir que las personas que están emigrando a la Unión Europea son gente joven. Entonces, si nos basamos de acá de 50 años, nos preguntamos, ¿qué pasa si no hay migración? No viene la migración. Esa gente, hasta ese país, los países de la Unión Europea podrían desaparecer. Porque de quién va a depender la generación que viene más adelante, de la gente joven. Es por eso que en Europa el tipo de comportamiento de una persona no tiene muchos hijos. A lo máximo tendrá un hijo, ¿no? Es ya el comportamiento del consumidor, es la cultura de cada país. Muy bien. Su funcionamiento, la globalización del medioambiental, problemas globales como el efecto invernadero, la capa de ozono, la aceleración del cambio climático, la pérdida de la biodiversidad. En la globalización cultural se globaliza la ciencia, los modelos artísticos y culturales y las comunicaciones. La difusión de Internet y existencia de grandes grupos multimedia que controlan las comunicaciones mundiales. Ahora, regresamos a la diapositiva anterior. Estos problemas globales, de acuerdo al efecto invernadero, la capa de ozono, hoy en la actualidad se está llegando a que en el marketing ya no se lance un producto nuevo, un valor agregado, sino que se está detallando más lo que es los valores. Por ejemplo, yo creo un producto y con el lema Cuidando el medio ambiente, utiliza esta botella porque es biodegradable. Te doy esta bolsa porque es biodegradable. ¿Por qué? Porque está salvando al planeta. Ahora, yo no estoy de acuerdo que porque te dan una bolsa biodegradable no estás contaminando al medio ambiente. Pero sin embargo, esto se ha vuelto muy lucrativo para las empresas como Plaza Vea, Metro, Totus, todas las empresas generalizadas, que porque tú le pagas 30 céntimos, quiere decir que ya no contamina. O sea, quiere decir que las empresas ya están cobrando por las bolsas. Antes no nos cobraban, ahora nos cobran. Ya incluso la SUNAT ha ingresado ahí que esos IGBs que estás pagando ingresa al impuesto general a las ventas. Es por eso que ya no nos venden a 10, nos venden a 20 céntimos la bolsa o hasta 30. Muy bien. Su funcionamiento en la occidentalización y globalización cultural, la expansión de la influencia occidental en todo el mundo y la occidentalización gradual de este bajo la influencia occidente. Este proceso comenzó antes de 1492 y tuvo un impulso tremendo con el descubrimiento y conquista de América. No ha parado de crecer. El occidente ha ido ampliando cada vez más su influencia en el mundo y el proceso de occidentalización a nivel mundial ha procedido ininterrumpidamente Europa y América.
Los Estados Unidos han funcionado como espejo y criterio de la evolución de la humanidad. Una de las consecuencias para los partidarios tenemos el terreno económico. Incrementa la posibilidad del comercio y de negocio para las empresas. Punto a favor. El terreno político se difunde la libertad, los derechos de las mujeres y la democracia. El terreno social incrementa el nivel de vida, el empleo, facilita la movilización de la población y difunde avances médicos y sanitarios. Gracias a los avances médicos, hoy por ejemplo ya tenemos tratamiento sobre muchas enfermedades. Punto a favor. El terreno cultural difunde la ciencia, la tecnología y la cultura. Veamos la realidad que está pasando aquí en Perú. Gracias a la tecnología, ¿qué es lo que está pasando? Muchas lenguas nativas, muchas lenguas de quechuas, muchas lenguas de parte de tanto costa, norte, ¿no? Costa, sierra y selva, ¿ya? Se están desapareciendo lo que es el idioma bilingüe, ¿ya? Según la Minedu, están contratando docentes bilingües para no perder lo que es el idioma en muchas tribus, en muchas comunidades nativas, ¿no? Y se está perdiendo. Ya la gente ya que nace, la nueva era global, está naciendo ya con el español, ¿no? De eso se trata. El terreno medioambiental favorece la toma de conciencia y acuerdos internacionales sobre el aprovechamiento sostenible de los recursos y de los problemas existentes. Tenemos el terreno internacional que incrementa la integración mundial. Cuando mencionamos integración mundial, estamos hablando de los tratados de libre comercio, TLC con China, TLC con Canadá, TLC con Estados Unidos. ¿Y qué acuerdo se da a un TLC? ¿Recuerdan el GATT, acuerdos sobre aranceles? Los acuerdos que se realizan con la OMC, con el Fondo Monetario Internacional. Se llega a un acuerdo mutuo. ¿Qué producto te voy a aplicar un arancel? ¿Qué productos se aplica un tratamiento arancelario? ¿Qué productos va a ser exonerado con el arancel? ¿Ya? En definitiva, la globalización lleva a la paz global y conduce a la prosperidad universal. Para los críticos, el incremento de la economía virtual o monetaria frente a la economía real se van desarrollando medios y sistemas de obtención de grandes cantidades de beneficios, no fomentando el desarrollo económico de los países, sino especulando con las monedas y con los movimientos de capitales. Número 2. El aumento de las distancias entre norte y el sur. Mientras unos disfrutan de los beneficios de la globalización, otros sufren de los perjuicios de la misma. El desequilibrio es tremendo. Número 3. El aumento de las distancias en los mismos países desarrollados entre los ciudadanos ricos y ciudadanos pobres. Viene lo que es la fractura social. Especialmente significa que es la diferencia que se está produciendo entre los trabajadores con una situación laboral estable y económicamente aceptable y trabajadores en situación de precariedad y expulsados del sistema son marginados. Número 4. Imposición de la pobreza perpetua de países enteros a través del mantenimiento de la deuda externa, una deuda que responde a una problemática y una situación que tan solo ha beneficiado a los más ricos de los países endeudados y a los más ricos de los países prestamistas. Pregunta: ¿qué presidente nos dejó la deuda externa? Conocido como el gobierno de 11 años, el ochenio. Leguía nos dejó una deuda externa con Estados Unidos. Número 5. En el norte se cuestiona que cada vez con más fuerza el estado de bienestar se ponen en duda los niveles de pensiones, la seguridad social, la vivienda social, las prestaciones sociales se privatizan, los servicios sanitarios, educativos e incluso de seguridad. Mencionando que se privatizan los servicios sanitarios, educativos, incluso de seguridad,
Si vemos en la actualidad, ¿qué país ahora está en crisis económica? Mencionamos al país vecino que es Chile. Todos los servicios, lo que es salud, educación, transportes son privados y son carísimos. ¿Qué es lo que llegamos a la conclusión? Que las personas llegan a un límite que se cansan y comienzan a hacer esos tipos de levantamientos, manifestaciones para poder cambiar de presidente. Ojo, ojo ahí. En Bolivia ya renunció Evo Morales. ¿Qué quiere decir? Ha ganado el partido derecho. Según manifiestan que es un golpe de Estado, ¿no? ¿Quién lo respaldó a Evo Morales? México, ¿no? Número 6. Crecimiento de la independencia de las multinacionales frente a poderes políticos. Cada vez es menor la importancia del poder político frente al económico. Cada vez es menor el peso de la participación popular en los procesos de decisión de los países. Número 7. Graves peligros a nivel mundial en materia medioambiental, con la disminución de la capa de ozono, la deforestación, el recalentamiento de los polos, con el consiguiente peligro del aumento de los niveles de océanos, el efecto invernadero, las emisiones de CO2. Pregunta aquí. ¿Quiénes están llevando las maderas, las concesionarias en la selva, por ejemplo? Las empresas chinas, los chilenos, se están llevando nuestras maderas, ¿no? ¿Y qué dice la INRENA? ¿Qué dice el gobierno? ¿Qué dice las instituciones? Todos están comprados, señores. Es una triste realidad que, Madre de Dios, si vemos de aquí 15 años atrás, era naturaleza. Tú te vas y vas en un helicóptero, un avión, ves ya que es un desierto, ya no hay muchas maderas, la tala de madera ilegal, la minería ilegal, todo eso influye bastante en la contaminación, ¿no? Las personas que viven de las necesidades fisiológicas, ¿qué quiere decir? Que viven de agua, viven del pescado, viven solamente de la naturaleza, son esas personas que van a ser afectadas a largo plazo, ¿no? Ahora, pregunta, a nivel mundial, ¿quién es el pulmón del mundo? Muy bien, el Amazonas pertenece a Brasil, pero yo te pregunto, ese río Amazonas, una de las fuentes donde nace, a ver, ¿cuál es el origen? A ver, ¿dónde nace? El río Ucayali, no, río Marañón. Pregunta, ¿dónde nace el río Ucayali? Nace del río Tambo y el río Urubamba, ¿no? ¿Dónde nace el río Urubamba? Nace por la cuenca del Cusco, el Quillabamba, baja todo ahí. ¿Dónde nace el río Tambo? Viene desde Junín, el río Tambo. Entonces, Perú es una de las fuentes donde están naciendo también los ríos, ¿ve? Ya, ahí está el agua dulce. Número 8. Peligros de la agricultura genéticamente modificada. Alimentos transgénicos. Número 9. Procesos de creación y crecimiento de grandes aglomeraciones de población en puntos determinados de las naciones con el consiguiente abandono de zonas rurales. Un movimiento de la globalización es una corriente de protesta mundial que une decenas de grupos de diferentes países que tienen en común su rechazo al capitalismo y al modelo neoliberal. ¿Qué quiere decir? Que estas personas tienen como un rechazo al capitalismo. Es un modelo neoliberal. Es un movimiento en que se dan cita colectivos diferentes como sindicatos, intelectuales de izquierda, comunistas, anarquistas, ecologistas, indigenistas o grupos desfavorecidos que acusan al sistema económico de amoral e injusto. El movimiento antiglobalización. Su heterogénea complejidad contribuye a crear una nueva conciencia global a favor de una globalización social alternativa a la defendida por las grandes corporaciones. Las grandes instituciones financieras y los gobiernos de las grandes potencias, bajo el efectivo eslogan "Otro mundo es posible", sostienen
Se ha perdido el control de la globalización por la sociedad. La globalización beneficia a unos pocos y acrecienta las desigualdades mundiales entre ricos y pobres. ¿Te has preguntado quién, mientras más crece la tecnología, se contradice? Tiene ventajas y desventajas. La globalización supone una pérdida de identidad cultural. Gracias a la globalización llegaron músicos, reggaetoneros, el reggaetón, músicas en inglés que a uno acá en Sudamérica ya lo cantan, ¿no? A guacho me fui y no saben lo que están cantando. Así es. Ha causado también un grave deterioro medioambiental. ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Cuál es más perjudicado? La capa de ozono. Lugares así, mira, pongamos el ejemplo acá nomás en Lima. Este año ya debería estar haciendo calor ya, pero sin embargo en la noche hace mucho frío. Hay días que llueve, hay días que hace calor, frío. ¿Ya? El desequilibrio del clima medioambiental ya está afectando ya. ¿Ya? Hace 3 años, ojo, 4 años nomás. ¿Qué fue? El fenómeno del Niño. Recuerden que el limón llegó a costar a 30 soles el kilo. El modo de transporte que utilizaron fue el avión, a ir. Eso es un grave problema con la capital de Lima. Porque Lima, bueno, vemos ejemplos como Caraballo, la zona de Santa Rosa, siembran lechuga, tomate, algunos productos de necesidad. Pero toda la papa, lo que son productos que compramos en el mercado, son de provincia, son del departamento como la sierra, la selva, son productos que ellos traen a la ciudad de Lima. Sus inicios. Los antiglobalistas han salido a la luz y a los medios de comunicación se han ocupado de sus reivindicaciones a raíz de su presencia en actos paralelos a las grandes reuniones económicas y políticas internacionales. La protesta de Chile de 1999, que consiguió abordar la reunión de la Organización Mundial del Comercio, OMC, supuso el punto de inflexión en la historia del movimiento. Otro de los grandes éxitos del movimiento antiglobal fue la reunión del Foro Social de Porto Alegre en 2001 en Brasil. Se celebró en paralelo al Foro Económico Mundial de Davos, con el objetivo declarado de oponerse a la globalización patrocinada por Davos bajo los parámetros del pensamiento neoliberal. Su repercusión mediática global fue inmediata. Ventajas y desventajas. Una de las ventajas es acceso a la información de recursos tecnológicos, como programas, software, con mayor rapidez y un mayor costo. Y un menor costo. Apertura, ojo, tampoco vayamos a decir que no todos los software es un bajo precio. Por ejemplo, yo te menciono el software que es el SAP. ¿Es barato o es caro? Es caro, señor. Demasiado caro. Un software barato, el típico, el famoso Microsoft. Ya con tan solo tú ingresas a internet, te consigues la clave, lo craqueas, listo, instalado ya. Ya en otros países está penado eso. Ya esos cracks no existen. Tienen que pagar un derecho para la instalación. Apertura cultural, costumbres de otros países, ingreso de tecnología de última generación, reducción de costos, economía de escala, ya con la nueva revolución industrial. Ahora, gracias a esta tecnología, ya no necesito estudiar 10 idiomas. Hay una aplicación en Play Store que yo hablo en español y lo convierte en cualquier idioma para poder viajar en otro país y andar con mi celular ahí traduciendo, ¿no? Esa es una de las ventajas. Desventajas, aumento de la deuda externa, en gran parte por países en vía de desarrollo. Incremento de la desigualdad social entre ricos y pobres. Gran poder de las multinacionales, existencia de monopolios, oligopolios. Las políticas públicas se encogen a medidas mercantiles y su especificidad nacional se desvanece en hacerlas compatibles con las necesidades de los grandes mercados globales integrados.
Tres tendencias de la globalización. En el debate sobre la globalización, Held identifica tres grupos intervinientes. 1. Los hiperglobalizadores. 2. Los escépticos y los transformacionalistas. Los hiperglobalizadores sostienen que la globalización contemporánea define una nueva era en la cual los pueblos de todo el mundo están cada vez más sujetos a la disciplina del mercado global. Los escépticos como Paul Hirsch y Thompson postulan que la globalización es esencialmente un mito que oculta la realidad de una economía internacional cada vez más cementada en tres bloques económicos importantes, en los cuales aún los gobiernos nacionales siguen siendo muy poderosos. ¿Qué quiere decir cuando yo menciono escéptico? Escéptico es alguien que profesa duda o está en desacuerdo con lo que generalmente está aceptando como verdad. La palabra escéptico viene del griego skeptikoi, de skeptistai, que en griego significa examinar. La etimología de esta palabra indica que su significado quien investiga, los filósofos escépticos no creen en una verdad objetiva, ojo, porque todo es subjetivo, dependiendo del sujeto que estudia y no del objeto estudiado. Una persona escéptica diría siento frío, pero no hace frío, ya que solo puede saber que ella tiene frío o calor. A esta postura de no emitir juicios, sino exclusivamente opiniones, se le llama époge, suspensión de juicio. En filosofía esta actitud nos los lleva a la ataraxia, paz mental, porque al no creer en nada, no entraban en conflictos con nadie y no se veían obligados a defender sus opiniones, ya que no existían verdades objetivas. Los transformacionalistas. Para James, Rousseau y Anthony Giddens, las pautas contemporáneas de la globalización se conciben como algo históricamente sin precedentes, de manera que los estados y las sociedades experimentan actualmente el proceso de cambio profundo, a medida que tratan de adaptarse a un mundo más interconectado, pero a la vez incierto. Esta escuela nos indicaría que lo sostenido por Bernard Mesa en 1994 sigue vigente. La incertidumbre parece ser la palabra más conveniente para identificar al actual escenario internacional. Vamos a ver ahora la conceptualización de la globalización de tres tendencias. ¿Qué hay de nuevo? Los hiperglobalizadores dicen hay una nueva era global. ¿Qué dicen los escépticos? Hay bloques comerciales, un gobierno territorial más débil que en periodos anteriores. ¿Qué dicen los transformacionalistas? Niveles históricamente sin precedentes de interconexión global. En las características dominantes, ¿qué dicen los hiperglobalizadores? Capitalismo global, gobierno global, sociedad civil global. Los escépticos, un mundo menos interdependiente que en la década de 1980. Los transformacionalistas, globalización densa, intensiva y extensiva. El poder de los gobiernos nacionales. Hay una disminución o erosión en los hiperglobalizadores, son los escépticos, hay reforzado o mejorado. Los transformacionalistas, las fuerzas combinadas de la modernidad. En la pauta de la estratificación hay una erosión de las antiguas jerarquías. Los hiperglobalizadores, hay una creciente marginación del sur. Hay una nueva arquitectura del orden mundial. El motivo dominante, por ejemplo, en los hiperglobalizadores surgieron lo que es las franquicias, los McDonald's, el KFC. En los escépticos hay el interés nacional, ¿no? Los escépticos dicen, no voy a depender del contexto internacional, si en lo nacional estoy muy bien, ¿no? Los transformacionalistas, la transformación de la comunidad política. El concepto de globalización, los hiperglobalistas, como un reordenamiento de la estructura de la acción humana, los escépticos como una internalización de la economía y una regionalización, en los transformacionalistas como un reordenamiento de las relaciones interregionales y de la acción a distancia.
La trayectoria histórica hay una civilización global, los bloques regionales, el choque de las civilizaciones hay en los escépticos, la indeterminada integración y la fragmentación globales. En resumen, el argumento, los hiperglobalistas, el fin del Estado es el fin del Estado de la nación. En los escépticos, la internalización depende de la aquiescencia y del apoyo del Estado. Los transformacionalistas, la globalización transforma el poder del Estado y la política mundial. Muchas gracias, estimados alumnos. Más adelante estaremos hablando del Brexit del Reino Unido. Ojo, ojo ahí. El Brexit se ha suspendido. Ya no va a ser el 31 de octubre, sino lo ha suspendido el 31 de enero del 2020. Muchas gracias, estimado alumno. Que tengas un buen día.